de Katsura. Se conoce que incluso dirigen personalmente los arreglos de las rocas del jardín. Presenta, como veis en el plano, una forma irregular, una extensión aproximada de unos 2.400 metros cuadrados. Fijaos, esta es la valla, no una valla eléctrica, no una valla metálica, no un muro de 2 metros, sino esta sencilla valla de bambú que rodea toda todo el perímetro, ¿no? Os decía, esta es la entrada a la villa, con lo cual imagino que cualquiera de nuestros reyes o nuestros emperadores que pudieran haber viajado en aquel momento se hubieran sentido casi como campesinos, recibidos como campesinos en este lugar, ¿no? Quiero resaltar que tiene un carácter como íntimo, que no es un palacio de ceremonias donde hay que recibir a embajadores, es una residencia, y esto tenemos que tenerlo claro porque siempre, en todo momento, en el mundo japonés, está lo íntimo y lo de fuera. Entonces, para lo de fuera sí que puede hacer falta el boato, sí que puede hacer falta el pan de oro, sí que puede hacer falta el impresionar, pero no es el caso de esta residencia. Con lo cual, quiero que veáis también, además de que hemos visto antes distintas construcciones dispersas por lo que es este enorme jardín, esta existencia del estanque. Esto es un rasgo que ya está presente en los palacios imperiales, desde las residencias imperiales, desde la época Heian. Un lago en el que se puede pasear por barca, como vemos en este dibujo. Una de las distracciones es pasear en barca por el jardín. De hecho, hay un embarcadero. Y estos serían los bloques, o el bloque, el edificio dedicado a la vida, a la residencia. Entonces, antes veíamos ese carácter modular de la arquitectura japonesa, y esto permite una gran flexibilidad en la construcción, porque no hay que tirar el gran muro de cemento, esa pared maestra, sino que podemos ir agregando estancias, agregando partes del edificio sin grandes complicaciones. De manera que en esta parte de la residencia se distingue entre el Ko-shoin, que sería el shoin antiguo, el shoin medio y el shoin nuevo. Y vamos por antigüedad, desde la parte que está en rojo sería la zona más antigua y la parte opuesta la zona más nueva. Aquí vemos de nuevo esas 5 casas de té, Gepparo, Menkitei, Shokatei, bueno, no están todas, pero veis que están distribuidas buscando cada una su rincón, perfectamente diseñadas, no han sido dejadas al azar, pensando siempre en la perspectiva que se va a tener del jardín. Estas estancias o estas casas de té están pensados como edificios secundarios, en el sentido de que son para el descanso, son para la contemplación del jardín, son lugar de espera en otras ocasiones, como el manjitei, para descansar, para los invitados. Y os traía esta imagen que ya hemos visto anteriormente, que es este gran mausoleo de Toshogu en Nikko, cerca, bueno, como a una hora y
y media en tren de Tokio, porque es el ejemplo opuesto y siempre se utilizan como ejemplos antagónicos, ¿no?, de lo que es la vida interior, la vida dedicada a la búsqueda, a la introspección o a los placeres del arte y la estética, y por otro lado esta construcción que está dedicada a impresionar con este inmenso, despampanante mausoleo a cualquiera que se acerque, de manera que entiendan lo que fue la grandeza y la personalidad del personaje Tokugawa Ieyasu, que está allí enterrado. Lo mismo pasa con estas otras arquitecturas, esta entrada al gran castillo. Esta es una puerta que se traslada del castillo de Fushimi al castillo de Nijo, y esto nos da idea de cómo es una arquitectura que se monta y se desmonta sin grandes dificultades. Y esto era es una práctica bastante común dentro de la arquitectura japonesa. Os decía de estas casas de té que están pensadas sobre todo para mirar al jardín, para disfrutar de esa naturaleza. Si os fijáis, no tenemos necesidad de poner un cuadro en las paredes, porque ese cuadro es la propia naturaleza que está enmarcada con esa ortogonalidad que venía a ser otra de las características fundamentales que también el profesor Coldrick nos ha indicado. Todas estas arquitecturas, ¿no?, nos hacen ver que este estilo con el que está construida Villa Katsura es un estilo que se conoce como Tsukiya. Y este estilo procede del mundo religioso, es decir, este maestro de té, que es el Norikyu, es un maestro zen que hace de la ceremonia del té un ritual estético y un ritual, digamos, también de conocimiento interior, y en torno a este ritual estético se genera una cerámica acorde con estas ideas, una caligrafía y una casa de té donde celebrar esta ceremonia. Previamente esta ceremonia había tenido otro carácter que probablemente la doctora Matilde Arias nos hablará de ello. Pero a mí lo que me interesa resaltar es que, fijaos, pasa este estilo de casa de té que va a ser austero, que va a propiciar la sinceridad de los materiales, se traslada, cuando se generaliza, se traslada al mundo de la aristocracia, al mundo cortesano, y evidentemente con sus libertades, estas casas de té diseminadas por digamos la parcela, por el territorio de la villa, y la villa en sí misma traslucen estos ideales estéticos. Entonces se contamina la arquitectura cortesana de la arquitectura del té. Es una de las casas de té que se considera fue construida según los principios de Rikyū, y es una casa, como él decía, es lo más pequeño de la arquitectura, ¿no? De manera que en este maravilloso entorno del jardín se dispersan estas arquitecturas. Unas arquitecturas que bueno, no se realizan únicamente en Villa Katsura. Digamos que Villa Katsura se ha convertido en un emblema, pues, por la historiografía occidental, en gran medida.
porque Bruno Taut, en los años 30, un arquitecto alemán, visita Japón y descubre este lugar. Para él, este lugar, de algún modo, contenía lo que eran sus propias búsquedas, lo que eran las propias búsquedas de la arquitectura moderna en Occidente. De manera que al fijar su atención ahí, en este lugar, hace que de alguna manera la historiografía, entre lo poco que se conocía del mundo japonés, haya ido incidiendo siempre en el mismo lugar. Yo no quiero quitarle mérito a Villa Katsura, pero en gran medida que se conozca Katsura y no se conozca, por ejemplo, Shu Gakuin, pues se debe a esta mayor popularidad en Occidente. Pero este tipo de arquitectura modular, estas engawa, que son los pasillos previos al inicio de las estancias interiores, estos tejados tan caídos, esta apertura de los muros, es algo que también podemos contemplar en otras de estas villas llamadas imperiales, ¿no? Este, por ejemplo, es el lugar de espera. Y fijaos qué cercanía podemos observar aquí con lo que pueden ser los jardines románticos ingleses, ¿no? Como esa pequeña cabaña perdida del mundo, donde podemos volver a épocas remotas o al menos sumirnos en nuestros propios pensamientos, ¿no? Es simplemente lo que podría ser hoy una parada de autobús, tan pequeño, pero como es el lugar en el que aquellos que van o que han sido invitados a cualquier ceremonia en estas casas de té puedan esperar. Dentro de los personajes o nombres propios con los que se relaciona esta villa, tenemos a Kobori Enshu. Kobori Enshu, según la tradición, es mencionado como el creador de Katsura, de la obra arquitectónica y también del jardín. Sin embargo, ni los edificios ni el jardín constituyen, como hemos apuntado, diseños coherentes, han ido creciendo a lo largo del tiempo, al menos los Shoin, el edificio principal. El jardín se va modificando conforme van aumentando las construcciones y las perspectivas desde las cuales hay que contemplarlo, pero sí que hay salpicados por la villa distintos rasgos que hacen pensar en características de Kobori Enshu, ¿no? En rasgos personales, en señas de su identidad. Y uno de ellos es esta barra, ¿no?, que semeja como la orilla del mar de cantos rodados que hay cerca de Shokintei, de una de las casas de té. Aquí tenéis un detalle, y al frente, más allá, lo que tenemos es un puente en el que se representa la vista, la famosa vista de Amano Hashidate. Estos jardines, ¿no?, son como una recreación en miniatura de paisajes famosos o paisajes destacados de la belleza en Japón. Y uno de ellos es este, ¿no?, Amano Hashidate, que es el puente del cielo que está situado en la costa oeste de Japón. Este es el Shoin nuevo, es una vista de esta edificación de la residencia, y quiero destacar lo que él apuntaba antes, ¿no?, estos aleros de los tejados que tienen que ver con las arquitecturas tanto de templos, de villas, de las cabañas, de los granjeros, ¿no?
Pero quiero que os fijéis en la ligereza, en el carácter casi de aquella arquitectura palafítica, ¿no? Que está elevada para evitar la humedad, columnas que están apoyadas en piedras de granito, y esta austeridad que apreciamos también en el color. Aquí podemos ver en esta maqueta ese carácter modular, ¿no? Es casi como un panal, y ese sentido de panal nos da idea de que cada cubículo responde a ese sistema modular del cual nos ha hablado el profesor Coldrake, ¿no? Tendríamos, por tanto, el showing antiguo, y según vamos avanzando, espera, que lo he marcado, el co-showing, y esa sería además una de las primeras casas de té. De manera que tenemos ahí el antiguo, el medio y el nuevo. Como veis, es el mismo módulo, y esto que permite, además de todo lo que él nos ha contado, nos permite que nosotros podamos eliminar y agrandar las estancias tal y como nos venga en gana, tal como queramos, cuáles sean nuestras necesidades o nuestros deseos. Fijaos que el showing medio tiene algunos rasgos un poco más cortesanos, como es este Yodan, como es este estrado, porque recibe la visita del emperador Go-Mizunoo no. Y entonces se hacen unas mejoras, ¿no? Algunas estanterías, algunos muebles lacados para, bueno, honrar al emperador durante su visita. Y esto pertenece ya al showing nuevo, y quiero destacar esto que vemos aquí, es una mesa escritorio banco, pero es más una mesa, que caracteriza la arquitectura tipo showing. De manera que esto por aquí circula, por aquí abajo circula el aire, porque puedo abrir solo la parte inferior o puedo abrir toda la ventana. De manera que mientras yo escribo ahí mis poemas, mis caligrafías y demás, puedo estar mirando hacia el exterior. Llamar la atención también de todo este conjunto, porque quien se crea moderno por hacer muebles de fábrica, o ir a IKEA y comprar estos módulos que puedo combinar, bueno, pues estamos en ese siglo, principios del siglo XVII, donde aprovecho estas oquedades para construir el mobiliario. Y además utilizo las puertas, que son igualmente correderas como las de las paredes, para que sea soporte de la expresión pictórica. Aquí tenemos un detalle donde vemos que se ha utilizado el soporte de las puertas para la pintura a la tinta. Por tanto, fijaos también que se habla de su forma arquitectónica de la planta como una banda de gansos salvajes. Y aquí no es, vuelvo a insistir, no es un rasgo exclusivo de Katsura, sino aquí tenemos en el palacio, aquí tenemos el palacio de Nijo, y tenemos Minomaru Palace, y veis que tiene una disposición muy similar, porque así se aumentan las estancias que tienen visión del exterior y se crece paulatinamente. Esta es una de las
de los pabellones de té más simples, ¿no? Es casi, bueno, pues como dice Shukatei, pabellón para la contemplación de las flores. Fijaos que es que parece que estamos subiendo una montaña en medio de la nada, del bosque, hasta llegar a él. Y lo que vemos es una combinación de materiales muy sencillos, puede incluso haber adobe para el recubrimiento de las paredes, pero suelen ser caña de bambú, y esa simplicidad no impide la imaginación a la hora de trabajarlo, ¿no? Porque vemos retículas, formas de todos los tamaños, vemos aquí de nuevo esas estanterías, esto, ya sé lo que pasa, de caña de bambú, lo mismo que todo esto, de manera que tenemos madera, caña, papel y barro, con lo cual son tres elementos sumamente naturales y bueno, que además dan la apariencia de que no estamos en un lugar imperial, sino en una casa rústica. Esta sería también, es otra de las casas de té, y de nuevo es la misma sensación de que estamos en una cabaña, en una casa rural, que tanto se lleva ahora, que estamos en una casa rural, perdidos en el campo, y esto es lo que se busca. O sea, tenemos que decir, lo han conseguido. Quien hizo el diseño lo consiguió, porque realmente es esta la sensación. Esto tiene mucho que ver no con un postureo de ecológicos en el momento actual, sino con esta profunda ligazón del espíritu japonés. Yo no me meto en el actual, sobre el que se podría hablar o no, pero en este momento esa conexión con la naturaleza es casi un ligamen sagrado, de manera que solo se entiende a uno mismo, solo se entiende uno contaminado por esa naturaleza. Y esto es algo que si nos retrocedemos al mundo chino, o si nos trasladamos al continente, ese Tao es lo que propone, ¿no? Esa vida en armonía con la naturaleza, algo que se une con las ideas budistas, y cuando llega a Japón es todo uno. Fijaos en los diseños, en estas ventanas redondas que le dan agilidad a esos muros, pero estas paredes son las que os digo que se pueden eliminar. Son los shoji, de los que nos habla Junichiro Tanizaki en sus elogios de la sombra, de cómo esos grandes aleros y esas paredes de papel matizan la luz hasta el punto de crear una sombra diferente y de arrancar a la sombra una gran cantidad de matices. Como veis, la madera no está pintada. Esta es otra de las vistas de esta casa de té. Como podéis observar, no tiene el carácter de aquella casa de té diminuta de Taiyan que diseñó Sen Norikyu, porque están pensadas no solo para la ceremonia del té, sino para la contemplación, para el disfrute de la música y bueno, pues yo creo que a todos nos recuerdan esos grandes ventanales de las oficinas de ahora o de los chalets de ahora. Aquí podemos ver esta pared baja, el dorado, pan de oro, en su decoración. Esta casa por detrás, lo que se ve son los campos de arroz que tenemos aquí. Aquí podemos ver también de nuevo las estructuras de los tejados, las columnas, el granito. Son todo, digamos, materiales nobles y materiales que hablan
que son expresivos de su naturaleza. No está oculto su carácter, y esto a mí siempre que entro en uno de estos lugares modernos, donde ya no son tan modernos, pero donde se ven los tubos de ventilación de aluminio, ahí como si fuera una parte importante de la decoración, pues me hace pensar que también la arquitectura japonesa y la Villa Katsura como emblema en Europa han contribuido en algo a descubrir que los materiales usados tal cual producen en el espectador un sentimiento de honestidad, de verdad, ¿no? Que se transmite. Y esto es un poco también en esta primera casa que veíamos muy cerca del Shoin, ¿no? En este caso tiene una planta de L, pero vemos de nuevo estas rocas, ¿no?, que nos hacen de escalera para poder acceder a la casa, esta baranda, de nuevo paredes que se pueden abrir y cerrar. Y aquí me interesaba, porque claro, la pregunta más típica es, bueno, pues es que con los shoji y esas paredes de papel luego llueve, ¿qué pasa? Pero evidentemente los aleros son muy pronunciados, y tenemos también, oye, yo si me voy de casa, pongo digamos, lo que podrían ser las contraventanas, estos paneles, estas puertas correderas de madera, no solo de papel, sino de madera, que colocamos o que abrimos y cerramos de nuevo según las necesidades. Esta imagen, ¿no?, que es de esta casa de té de Guéparo, para que veáis cómo se decoran las puertas mediante estampación. De nuevo, los materiales vistos, no ponemos un falso techo, el bambú trabajado de 1000 maneras, la madera tal cual, y veis que ella, el personaje al que hemos pillado, está fuera, porque os decía, esto tiene una forma en L. Fijaos que ni siquiera se ha elegido un tronco recto para esta columna, ¿no?, este poste, y que además se ha dejado sin devastar, y esto se hace así como con un alto grado de sofisticación, porque como nos decía el profesor Goldrake antes, ¿no?, lo que está debajo que no vemos, toda esa complicación que sustenta una arquitectura que parece flotar en el aire, que parece totalmente liviana, es muy sofisticado. No es una cabaña de pastor, no, parece, nos puede transmitir ese gusto, nos puede transmitir esa sensación de que estamos ahí perdidos en un medio natural, pero es una artificialidad buscada para provocar un efecto de naturalidad. Veis que sobre las paredes correderas, ¿no?, tenemos también esta zona intermedia para que circule el aire, porque, como decíamos antes, la humedad es muy elevada, y la circulación del aire en las estancias es fundamental. De hecho, muchos habréis visto estas campanitas pequeñas, los furin, pues un sonido que para ellos evoca la brisa, por tanto, el tsutsushi, ¿no?, o el fresquito, aunque luego no venga el fresquito, pero por lo menos en la imaginación está asociado, ¿no? Entonces, fijaos, porque a lo largo del lugar hay también una serie de elementos que nos marcan los puntos más escenográficos, y generalmente donde hay un farol de piedra, asómate, porque va a ser una de las vistas más interesantes, ¿no?
Fijaos en esta imagen, porque estamos desde fuera viendo el exterior, con lo cual es casi como una pérgola, donde prácticamente estamos en esa comunicación directa que permiten este tipo de arquitecturas entre el exterior que penetra en nuestra estancia y el interior que se proyecta hacia afuera, y en ocasiones de un modo tan claro como hay una plataforma para la contemplación de la luna, o en estos embarcaderos, que a veces no es el caso de Katsura, pero que están muy metidos, por ejemplo en Kikkakuji, el pabellón dorado, ¿no?, que está prácticamente encima de ese lago en íntima comunión, ¿no? Este es otro ejemplo más de este carácter elegante, sofisticado, pero al mismo tiempo natural, de apariencia tosca, ¿no?, de apariencia austera. Y uno de los pabellones, el Shokintei, es de los más refinados. Fijaos que la techumbre es exactamente igual que la que veíamos cuando nos decía, en una casa de estas vivió mi padre cuando llegó a Japón, ¿no? Entonces, y tenemos aquí de nuevo la columna sin devastar. Y vuelve a ser la pérgola, vuelve a ser ese espacio abierto, ese espacio modular, ese espacio al que yo puedo cambiarle las dimensiones en función de si coloco o no coloco la separación, ¿no? Estos shoji o estos futsuma son como las ventanas correderas, pero cuando yo quiero limpiar la ventana la desmonto, lo elevo un poquito, hace clic y lo saco. Es exactamente igual con estas puertas, ¿no? De manera que esas zonas intermedias pueden eliminarse, pues, para un banquete, para un gran baile. No insisto más porque es que las imágenes reiteran una y otra vez estas características. Pero como veis, con una variedad inmensa, no hay nada dejado al azar. Si este camino desciende por aquí es porque probablemente proporcione una visión más recóndita del lugar. Las piedras están medidas para el paso o la zancada de una persona. Esta engawa, lugar intermedio, ¿no?, entre el jardín y el interior, donde yo puedo hacer la vida, donde yo puedo pasear, donde... Aquí vemos en la estancia lo que sería el tokonoma, donde colocar, pues, un arreglo floral, una caligrafía, una pintura. Vemos también esos armarios empotrados que yo llamo, y estas paredes con este diseño andamero. Parece ser que este tema decorativo entra con los occidentales, con los Namban, con los portugueses ibéricos que llegan a Japón en el siglo XVI, pero que son de una modernidad que asombra. Veíamos antes el cuadro de Mondrian, y fijaos que lo que él nos decía antes, constantemente vemos la ortogonalidad, no solo en la decoración, no solo en el tatami, en las paredes, en el techo, en la base, en la estructura, en los armarios, en los papeles que cierran la retícula de carpintería del shoji. Ahora, si nosotros ponemos esto en nuestra casa, somos de lo más moderno, somos los más ecológicos, reciclables, naturales,
del mundo mundial. De nuevo, esas estanterías, estos armarios para guardar los utensilios, y estos puntos que os decía, escenográficos, creados a propósito, construidos. No es decir, me he hecho una casa en el lago está ahí, la playa está ahí, no, está todo el conjunto construido. En algunos casos hay esta conexión visual entre los edificios, pero no siempre. Estos pabellones, os decía, en concreto, pues hay uno que se denomina Xoquintei, se conoce como el pabellón de los pinos y el coto, por eso los pinos que están plantados cerca de él, se dice que en torno a las ramas de los pinos, cuando se produce la brisa, se puede oír las cuerdas del coto. Estos faroles son importantes porque, como os decía antes, marcan lugares desde los cuales contemplar aún mejor, si cabe, el escenario, ¿no? Y aquí tenéis otro. Esta es la visión que decíamos antes de Amano Hasidate. Y este es el mausoleo, el lugar para los antepasados. Y es un edificio que no tiene nada que ver con el resto, se llama El Lindo, se accede por este puente curvado, aquí se ve mejor, lleno de musgo, también como un lugar recóndito por el que pasa el tiempo, porque esta es otra de las ideas. En estos materiales se puede ver pasar el tiempo, sin que estos pierdan su nobleza, porque la madera va cambiando de color, el tatami, de ser un tatami verde, va envejeciendo, amarilleando, cambia de olor. La madera reciente no es lo mismo que una madera ya antigua. De manera que todos los sentidos, digamos, se despiertan en torno a esta construcción. Otro elemento muy relevante, porque es que podemos ver casi un catálogo, si uno quiere hacerse un jardín, puede ir a Villa Katsure y utilizarlo de catálogo para cómo quiere el pasillo en el medio del césped, o como el que tenga una piscina, poner el camino hasta llegar a la piscina, ¿no? Porque podemos ver, ellos llaman show cuando es la piedra natural, gyo cuando es la combinación de sillar de piedra y la piedra natural, y shin si todo es sillar. Y en este juego de piedras nos encontramos con algunas losas con una forma totalmente geométrica, pero también vemos ahí los cantos rodados, y estos son los que nos llevan al mausoleo. Voy a cambiar el orden. Esto pasa por perder los papeles. Os decía que esta arquitectura tiene también sus referencias, ¿no? Y fijaos que esta referencia está unida al Shinto, a esta arquitectura, la más antigua de la que se conservan referencias. Pero tampoco habría que olvidar que los emperadores y sus familiares proceden de la diosa del sol, Amaterasu. Esta es otra de las vistas. Aquí me interesaba también porque podemos ver esto que os decía, esta madera oscura que vemos tanto en la parte inferior como en las contraventanas de la parte superior, y donde vemos esa degradación del color de la madera.
Hay al menos 3 islas importantes, creo que hay otra cuarta mucho más pequeña en el lago, y todas están comunicadas por medio de puentes, distintos puentes, un repertorio también variado, por los que se puede pasear. No solo se navega, sino también se pasea. Estas serían algunas de estas vistas del pabellón residencial, que como veis, bueno, pues es como si estuviéramos viviendo en la calle. Pero por otro lado también tenemos el tokonoma, que es un elemento característico de esta arquitectura Shoin, y por otro lado esta multifuncionalidad del espacio, ¿no? Que podemos utilizarlo para poner una mesa de escritorio que sacamos del armario y escribir algo, o el koto, que también podemos sacar del armario y tocar, o el futón para echarnos la siesta. Esta es la plataforma para la contemplación de la luna. Fijaos que cuando Joan Miró viaja en 1966 y visita Villa Katsura, se asoma a esta plataforma y viene a decir algo como: ah, sí, los japoneses, la gran poesía, ¿no? Aludiendo a esta sutileza, ¿no?, poética de incluso construir una plataforma en una residencia para contemplar no cualquier luna, pero sobre todo la luna de septiembre. Esa luna es cuando la luna es más grande y se celebra ese tsukimi, la contemplación de la luna. Es una de las festividades, ¿no?, a celebrar en el mes de septiembre. Y es uno de esos ejemplos de cómo la arquitectura avanza claramente hacia el jardín. Aquí tenemos el modo de acceso, se puede entrar por dentro, pero también si estás en el jardín, como estas grandes piedras, rocas, no convertidas en adoquines, no convertidas en plataformas rectangulares, en este caso simplemente se ha devastado para poder pisar, ¿no? Y es el modo de acceso al interior. Y lo mismo tenemos aquí en este camino, en este doji, para acceder al interior. Vemos esto, la casa del lago, perdida, pero construida. Y esto era un poco lo que os comentaba antes, ¿no?, de Tanizaki y su sombra, que muchos hemos leído, que nos ha cautivado, sobre todo porque nos hace reflexionar en estas otras perspectivas. El Shoin antiguo, algunas imágenes de su interior, de este juego, ¿no? Podemos jugar al laberinto, corriendo paredes, y esta ortogonalidad tan clara en la que insisto. No es una palabra corta, pero aquí podéis ver las islas, la gran isla, estas otras más pequeñas, a las que hay acceso. Esto funciona con el... Bueno, da igual. Son las islas en el estanque. Podríamos pensar, bueno, pero ¿veníamos a un seminario de arquitectura o de jardinería? Buena pregunta. Pero es que yo creo que en Japón es imposible concebir este tipo de arquitectura sin el entorno del jardín. Incluso en esos grandes rascacielos encuentran hueco para un mínimo jardín, ¿no? En medio de esas ciudades siempre hay un lugar para esta construcción de un microcosmos
que nos sirva de referencia de la naturaleza. Es como que nosotros enseguida hay una pared y colocamos un cuadro, un cuadro que nos saca, nos proyecta fuera. Pues en este caso es este jardín, ¿no? Volvemos a ver estos elementos, ¿no?, que habitan el jardín como pequeños gnomos, ¿no? Son estos faroles de piedra. Y vemos una pequeña pagoda también. Este repertorio de caminos que os decía, ¿no?, pensados para el paso, la medida de la estancada. O estos otros. Esta bolsita cerrada nos indica que todavía no podemos pasar. Y veis, es una losa desbastada, pero en este caso de forma irregular, que nada tiene que ver con estas otras. Fijaos que también se presta atención a los límites del jardín. Detrás de esto hay campos de arroz o no está tan lejos, digamos, la civilización. Y sin embargo, se trabaja con ese recurso del jardín prestado, que es incorporar lo que hay más allá de nuestra valla, que parezca que también es nuestra propiedad y que parezca que también pertenece a nuestro jardín. Este es nuestro cuadro. De nuevo esta plataforma, donde podemos ver mucho mejor este ritmo encadenado de las rocas, este juego de blancos y marrones, ¿no?, de blanco y oscuro, de claro y oscuro, donde fijaos cómo las columnas son como esas líneas del dibujo, y la ortogonalidad queda marcada de un modo muy destacado. Esto, aquí acabamos con Katsura. Esto, no, como veis, no tiene nada que ver, o tiene mucho que ver, ¿no? Porque hemos visto toda esta residencia, ¿no?, su elegancia, su belleza, su practicidad, su carácter multifuncional, cómo se aísla esos tejados tan volados, ¿no?, esa planta orgánica que permite su crecimiento, y es que hay que resaltar que esta claridad constructiva, su sinceridad, el abierto multifuncional, etcétera, etcétera, es algo que sirvió de estímulo, su conocimiento, a los arquitectos tanto en Europa como en Estados Unidos. No podía dejar pasar la ocasión para dejarlo de manifiesto, ¿no? Y entre los grandes influidos está Frank Lloyd Wright. En este caso lo que estamos viendo es una casa en Los Ángeles, pero fijaos en el carácter ortogonal y modular de esta casa, ¿no? Esta otra construcción, una residencia donde volvemos a ver estos grandes tejados volados, este juego de las líneas oscuras, los paramentos blancos, y sobre todo si entráramos en su carácter multifuncional. Tenemos este ejemplo de Mies van der Rohe, de esta suspensión, de este flotar de la casa, como veíamos en Villa Katsura, y también, fijaos en el plano, en este carácter de zigzag, para que pueda tener
una mayor conexión con el exterior. Kaufman, de Richard Neutra. No estamos en la vegetación japonesa, pero sí en el desierto de Arizona, que entra en el interior. O la casa de cristal de Philip Johnson, en Connecticut. Vuelve a ser la pérgola, donde estamos protegidos, estamos encerrados con ese muro de cristal que permite esta relación con el exterior. Bueno, este es Villa Katsura. A todos nos gustaría tener una casa así. No puede ser, pero de vez en cuando podemos sumergirnos y disfrutar de ella. Vamos un pelín justos de tiempo, ¿no? Nos hemos pasado un pelín. Quizás podemos hacer el descanso no tan largo como pensábamos,